¿Querés saber cómo cerré mis primeras 5 ventas? Déjame mostrarte exactamente los pasos que tomé para lograrlo. Lo primero que me di cuenta fue que no todas las oportunidades son iguales. Tenía que establecer prioridades. Esto significaba comprender qué clientes potenciales eran los más prometedores y enfocar mi energía ahí. El no priorizar hubiera sido un error. Pero las prioridades no significan nada sin la mentalidad adecuada. La primera vez que los llamé, no solo con mi cerebro, sino también con mi cuerpo, les di mi 100% de atención, con una posición de atención y esperando a que respondieran. Cada vez que hacía una llamada, me decía a mí mismo, van a contestar y van a querer mi ayuda. Suena simple, pero este cambio de mentalidad me mantuvo confiado y persistente. Una vez conseguí hablar con alguien por teléfono, mi objetivo real no era vender, sino conectar. Como dijo Jürgen Klarich, véndele a la mente, no a la gente. Construir relaciones es fundamental en ventas. Por ejemplo, hablé con un cliente que se sentía abrumado por la situación que estaba viviendo. No lancé un discurso de ventas, simplemente lo escuché y mostré empatía. Eso da más resultado que estar dando características sin razón, diciendo por qué tiene que contratarte o situaciones similares. Y en este ejemplo hay una lección importante. No intentes venderle a todo el mundo. Va a haber situaciones en las cuales el producto o servicio que estés ofreciendo no sea viable para el cliente. Decilo. Ahorrate esa venta, pero generate un buen prestigio. Ahora, acá hay un truco que me ayudó a cerrar muchos tratos. El reflejo. Como dijo Chris Voss en su libro Rompe la barrera del no, el reflejo es una de las herramientas más efectivas para lograr que tu contraparte explique y se sienta comprendida. En este libro, obviamente, los ejemplos son diferentes, pero habla de repetir las últimas palabras que la otra persona dijo. Por ejemplo, en sentido de pregunta, o incluso las últimas palabras que dice, vos tenés que comenzar con ellas. En este caso, a mí me gustaría ir un paso más allá y agregar otro elemento, el elemento del tono. Cada cliente tiene una personalidad y un tono, y a veces coincidir en ese tono ayuda a generar una conexión. Por ejemplo, cuando hables con un cliente tranquilo, intenta imitar una voz suave, mantener un ritmo lento y bajar tu velocidad de discurso. Por otro lado, cuando hables con una persona técnica que solamente se limita a decir las palabras necesarias que tiene que decir, intenta ir directo al grano y reflejar esto mismo. Esto no solo genera empatía y ayuda a conectar, sino que libera el terreno para algo aún más crítico, guiar la conversación. Porque acá está la cuestión, una vez que hayas creado esta conexión a través del tono y el reflejo, tenés que tomar el control. Toda conversación tiene una dirección, y si comienza a desviarse, es tu responsabilidad encarrilarla. Hacé las preguntas correctas, mantenete concentrado e intenta guiarles para que comprendan cómo los podés ayudar. Recordá, no sos alguien solamente que ofrece un servicio, sos el experto y ellos esperan de vos las respuestas a sus problemas. Por lo tanto, lidera tu camino con confianza, porque tu guía es lo que genera confianza. Y eso terminan siendo tratos cerrados. Y no dejes ninguna pregunta pendiente. Incluso si tenés que preguntar directamente, ¿hay alguna pregunta que te haya quedado? ¿Alguna duda? Hacelo. Asegúrate siempre de responder todas las preguntas que puedas llegar a tener durante la llamada. Si es posible, cuando termine la llamada, tiene que saber exactamente qué va a conseguir, si es posible el precio, e incluso cuáles son los beneficios de contratarte a vos. Por último, recordá, informar no es vender. Cuando expliques tu servicio, no te limites a enumerar las características. Asegúrate de traducirlas en beneficios para clientes. Por ejemplo, en vez de decir, ofrecemos una búsqueda de propiedades personalizada en función de tus preferencias, que esto es solo mencionar una característica, es simple y olvidable, yo diría, nuestra búsqueda de propiedades personalizada significa que no tendrás que perder incontables horas mirando casas que no se adaptan a tus necesidades.
Nos vamos a tomar el tiempo de comprender tu estilo de vida, tus objetivos y lo que realmente te importa, para que cada propiedad que presentemos se sienta como si estuviera hecha para vos. ¿Ves la diferencia? No se trata solo de lo que hace el servicio, se trata de mostrarles cómo cambia su experiencia. Acá es donde el valor se vuelve clarísimo. Así que ahí lo tienen. Eso es lo que hice para cerrar mis primeros 5 tratos. No fue cuestión de suerte, fue cuestión de ser intencional, empático y tener confianza en uno mismo. Si recién estás pensando en ventas, créeme, esto lo puedes hacer vos también. Y sí, las primeras ventas suelen ser difíciles. No lo pienses demasiado. Vos solo intentá ayudar al cliente lo mejor que puedas y todo va a salir como tenga que salir. Quédate para más consejos, más anécdotas y nos vemos en el próximo video.